Muy buenas noches o tardes para algunos de ustedes y fundamentalmente Jodesh Tov. Bueno, no podíamos hacer otra cosa que concluir el Rambam en Ilhot Kiddush Jodesh, las leyes que consagran el mes, hoy en este casi comienzo del mes de Tevet que hemos celebrado con mucha alegría durante el pasado Shabbat y el día domingo, el día de ayer. Ya estamos encaminados ahora al 3 de Tevet, ya estamos en el 3 de Tevet y todo este mes que nos trae, por supuesto, bueno, las lluvias de Brajá, que esperemos que así lo sean en última instancia, y por sobre todas las cosas, bueno, empezar a comenzar una nueva etapa del estudio del Rambam. Muy bien, les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por sumarse. Una breve interrupción por el tiempo de Hanukkah, donde Hanukkah significa celebrar con familia, con los nietos, con los hijos, eventualmente con la comunidad. Y una experiencia muy particular que hemos tenido todos el pasado Shabbat. Algunas personas que aquí ya estoy viendo, que estuvimos compartiendo el Shabbat pasado en Jerusalén. Un Shabbat de excepción, cortito pero maravilloso, desde la entrada del Shabbat y hasta la salida del Shabbat, en un Shabbat donde el estudio, donde la comida buena, la canción, el juego, la diversión y otra vez el estudio ocuparon un escenario realmente maravilloso y tiempo también para agradecer a todos aquellos que nos están compartiendo ahora el Sheur y que nos acompañaron también a hacer de ese Shabbat verdaderamente una maravilla. Así que gracias a todos por acompañarnos en ese Shabbat tan particular. Muy bien, estamos en el capítulo 18, ya en la conclusión de estas leyes de Kiddush HaJodesh, donde el Rambam nos dice en esta decimotercera alajá, dice, se ha explicado en los textos de cálculos astronómicos y geométricos que si la luna es avistada en Eretz Israel, o sea, se sabe precisamente que si se la ve aquí en Israel, será avistada en todas las tierras del mundo que se ubican al oeste de Israel y están a la misma latitud. Ya eso el Rambam lo sabía y como ustedes van a ver aquí, nos dice consultar los capítulos 6 a 10, porque en última instancia el punto ese, a medida que uno se mueve hacia el oeste, el sol se pone antes, otorgando más tiempo para ver la luna. Entonces, en la medida que nos vamos alejando, ¿verdad? Del este, entonces hay más tiempo para ver la luna, entonces en todas las latitudes que están en la misma latitud de Israel, perdón, se va a ver la luna. Si los cálculos indican que la luna no será avistada en Eretz Israel, el avistamiento es, sin embargo, posible en aquellas tierras que se encuentran, por supuesto, al oeste de Israel y en la misma latitud. Por lo tanto, el hecho de que la luna se vea en un país que se encuentra al oeste de Israel no es una indicación de si o no la luna se verá en Eretz Israel, dice Rambam. Y en este caso, nuestra traducción sigue la versión de la Mishneh Torah que se encuentra en manuscritos autorizados e impresiones tempranas. El texto impreso estándar difiere ligeramente. O sea que en realidad el Rambam nos dice, siempre que se vea aquí, se va a ver allí también, aunque no siempre que se vea, que no se ve aquí, no se va a ver también en el oeste de Israel. Sin embargo, dice Rambam, אם לא ייראה הירח בראשי הערים במדינה המערבית המכוונת כנגד ארץ ישראל. Si la luna no se ha visto en las montañas, ראשי הערים, en la cima de las montañas, en los países ubicados al oeste de Eretz Israel que están a la misma altitud, seguramente la luna no se ha visto en Israel. ¿Por qué Rashe Arim? ¿Por qué la cima de las montañas? Porque allí la visión obviamente es más de preferencia y es muy buena. Vejen, dice el Rambam, de la misma manera, si la luna no fue vista en Eretz Israel, ciertamente no fue vista en aquellos países que están al este de Eretz Israel y en la misma latitud. Esto está claro, obviamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el este, el tiempo de la puesta del sol es anterior, se anticipa del momento en el cual se pone el sol en su ocaso.
Y por eso dice entonces, si no se la ve en la tierra de Israel, no se la va a ver también al este. Sin embargo, dice el Rambam, si la luna fue vista en Eretz Israel, no hay certeza de si será vista en tierras orientales. Puede ser vista y puede no ser vista. En consecuencia, si la luna fue vista en un país ubicado al este de Israel en la misma latitud, la luna seguramente fue vista en Israel. Sin embargo, si la luna no se vio en un país que se encuentra al este de Israel, esto no es una indicación de que la luna no se verá en Israel. Por el contrario, es posible que sea avistada en el Israel, todo lo contrario de lo anterior. Y por último, dice el Rambam, en esta última alajá, todas las declaraciones anteriores se aplican cuando los países al oeste y al este de Israel están en la misma latitud. Otra vez, volvemos a hablar de la misma latitud. Quiere decir, están en la misma latitud, es decir, que están entre los 30 y 35 grados al norte del Ecuador. Si están ubicados en una posición más al norte o una posición menos al norte, se aplican principios diferentes ya que no son paralelos a Eretz Israel. Todo esto se conocía, todo esto se sabía, todo esto formaba parte ya de la idiosincrasia de los sabios medievales. Y por eso dice Rambam, que en las ciudades, eventualmente, que están ubicadas al este y al oeste de Israel, las declaraciones que hicimos con respecto al avistamiento de la luna son solo de interés abstracto, para aclarar todas las leyes con respecto al avistamiento de la luna, para hacer la Torah grande y gloriosa. Es decir, todo el objetivo que es hacer la Torah grande y gloriosa. Leagdil Torah ulea adira. Es fantástico lo que dice Ramán, porque en última instancia la gente se sorprenderá cómo un texto, ¿no es cierto?, que aparentemente uno lo toma como un texto solamente religioso, puede darnos con precisión todo el tema de la naturaleza del tiempo y del avistamiento de la luna. Dice Rambam, mi intención no es que las personas que viven en el este o el oeste deban depender de su avistamiento de la luna o que su avistamiento debe tener alguna consecuencia. Entonces, en cambio, confiamos solo en la santificación de la luna realizada por la corte en Eretz Israel. Nosotros confiamos en el Kiddush HaJodesh que hace el Betadín, como hemos explicado varias veces anteriormente, y por supuesto que eso lo dice en el capítulo 1, alajá 8, capítulo 5, alajá 1. Todo esto que nos quiere decir, Somjim al Reyat de Areaj. Por lo tanto, todo el tema de la consagración de los meses y el establecimiento de los meses, ya hemos explicado, dice Rambam, al principio de toda nuestra obra, acerca de la confianza que el pueblo de Israel no tenía en la astronomía, sino que se seguía guiando, y así los sabios medievales, yo les recuerdo nada más que cuando ya por causa del exilio prolongado, en el año 359 de la era común, Hillel Babli, Hillel el babilonio, llamado Hillel Asheni, es el que estableció ya un calendario fijo, un calendario perpetuo. Y este calendario perpetuo, mis queridos, se mantiene casi a la perfección hasta el día de hoy, con alguna salvedad pequeña de milésimas de segundo con respecto al calendario de la NASA, para que sepan que este conocimiento obviamente era realmente impactante, ¿no? Y eso es lo impactante que tenían los sabios judíos y conocedores de la astronomía como los mejores. Y eso es un valor más que agregado. Bueno, llegamos al capítulo 19, el último capítulo, que es Netiata y Areach de Gojo, la tendencia de la luna y su altura. Tenemos aquí 16 alajot, en donde el Rambam, por supuesto, nos va a proponer todo el mismo ejercicio de poder comprender esto que realmente es maravilloso y que, bueno, el próximo Motzai Shabbat tendremos la posibilidad, de acuerdo a la usanza sefaradí, comenzará el 8 de Tebet, si Dios quiere, el Motzai Shabbat, un domingo, y entonces vamos a hacer Birkat HaLevanah. Y Birkat HaLevanah obviamente tiene que ver un poquito con toda esa renovación, ¿no?, de la luna que nosotros ahora empezamos a ver en el cielo. La tradición sefaradí lo hace a partir del día 8, la tradición ashkenazí ya a partir del día 3 o 4 del mes, cuando ya se avista algún perfil de la luna en el cielo,
ya se hace Birkat Levaná de acuerdo a la tradición ashkenazí. Muy bien, entonces las primeras 9 alajot es de Fiata Mazalot. Es la tendencia de los distintos planetas, constelaciones, obviamente, y todo esto obviamente nos lleva otra vez a ser un poco más humildes en todo lo que es lo que podemos enseñar, pero sí, como les decía, a todos los que nos pudieron oír todo este tiempo y les agradecemos enormemente que nos acompañen. Realmente es un gusto y agradecerles que dispongan un poco de este tiempo para poder estudiar. Dice, Lefiche Ambru Jajamim, dado que nuestros sabios, y cuando dice sabios, el Rambam se refiere a lo estipulado en Rosh Hashanah 23b, citado en el capítulo 2, alajá 4. Quiere decir, en el capítulo 2, la alajá número 4, eventualmente, decía el Rambam, se lo voy a recordar simplemente para que, eh, para que todo el mundo lo pueda tener presente, decía el Rambam, Bet din mechashevim badrachim. Dice, el Betadín hace el cálculo en los caminos, que los astrónomos hacen también. O sea que el Betadín tiene los cálculos astronómicos como los astrónomos del mundo en general. Dice, y ellos, los sabios, saben cuando la luna habrá de verse en este mes, si va a ser Bitzfona Shemesh, si va a estar hacia el norte del sol o hacia el sur del sol. Vein tierra Jabá o Tzara. Y si será ancha o será angosta. Uleihani y Roche Carnea Notif. Y hacia dónde estarán dirigidas los rayos lunares. Y cuando llegasen los testigos para testimoniar, Botkim Otam. Los sabios del Betadín los cuestionaban, les hacían preguntas y los revisaban su visión. ¿Dónde las habéis visto? ¿Al norte o al sur? ¿Hacia dónde los rayos lunares, la luz, tenía su dirección? ¿Cuánto era cuán alta estaba la luna de acuerdo a la visión que tenían ustedes? ¿Y cuán ancha era? Dice que si las palabras de los testigos estaban mejubanim, estaban dirigidas y coincidían con lo que los jajamim tenían ya en el Heshbon, en su cálculo, enseguida los jajamim los recibían. Pero si lo que decían los testigos no estaban mejubanim, quiere decir, no estaban realmente dirigidos al Heshbon, al cálculo que tenían los jajamim, que no se apartaba del cálculo de los astrónomos, no los recibían y por lo tanto no se podría consagrar el mes. Esto es lo que Rambam nos está explicando acerca de los sabios en cuanto al momento de la consagración. Dado que nuestros sabios dijeron que entre las preguntas planteadas a los testigos para verificar su testimonio estaba en qué dirección estaba inclinada la media luna, o sea, la luna, creo que es apropiado explicar cómo este factor puede ser calculado. O sea, hacia dónde se dirige la luna. Noté es la tendencia, neti A. Y por eso, entonces, como era una de las preguntas, como le hemos mencionado, entonces el Rambam decide eventualmente, ok, va a decir, ok, vamos a hablar de este tema. Mis declaraciones, dice Rambam, Ein ani medakdek bo. Esta es la humildad siempre del autor. Mis declaraciones no serán exactas. ¿Por qué? Porque este conocimiento no tiene ninguna consecuencia con respecto al avistamiento real de la luna. O sea que lo que quiero explicar es este detalle que los jajamín preguntaban, pero esto no modifica absolutamente nada con respecto al avistamiento. El punto de partida dice, Tejidat Heshbonze Leida de Tiata Mazalot Tejilá. El punto de partida de estos cálculos es conocer el grado de inclinación de la posición de las constelaciones. Y entonces ahí empezamos, obviamente, todo el movimiento de las constelaciones. Y miren ustedes los conocimientos del Rambam, que por cierto, su gran humildad, siempre nada es exacto, ¿no? Pero todo es perfecto, diría yo. Dice Rambam, segunda alhaja, la órbita del Sol, que pasa por el centro de la esfera de las constelaciones, ¿sí? Ha'agula.
quiere decir lo que separa el circuito de las constelaciones en una mitad norte y mitad sur. Esa sería la esfera. Una esfera, mitad, la parte superior norte y la parte superior sur. La parte inferior sur, perdón. Dice, la órbita del Sol que pasa por el centro de la esfera de las constelaciones no pasa directamente por el centro de la Tierra de este a oeste. No es el mismo. En cambio, está inclinado sobre el ecuador que pasa por el centro de la Tierra ligeramente hacia el norte y hacia el sur. La mitad de ella tiene una inclinación hacia el norte y la otra mitad tiene una inclinación hacia el sur. Bien, este es el conocimiento científico que tiene ya el Rambam. Nos dice, Ustene Kudot Yeshba, hay dos puntos en los que la órbita del Sol se cruza con el ecuador, que pasa por el centro de la Tierra. El primer punto es el comienzo de la constelación de Aries, que es Talé en el hebreo. Y el segundo punto, opuesto al primero, es el comienzo de la constelación de Libra, que se llama Mosnaim, Mosnaim que es balanza. Talé por un lado, quiere decir Aries, y del otro lado Libra. Así hay 6 constelaciones cuyas posiciones están inclinadas hacia el norte, quiere decir 6 constelaciones que están hacia el norte, de esta manera, aquellas que entre el comienzo de la constelación de Aries y el final de la constelación de Virgo, Betulá. ¿Sí? Esas son las constelaciones que pasan por la zona norte. Y otras 6 posiciones que están inclinadas hacia el sur, las cuales están en el comienzo de la constelación de Libra y el final de la constelación de Piscis. Dagim, Mazal Dagim. Todo esto lo sabe el Rambam. Y aquí tienen ustedes una aclaración. Dice, en nuestras notas anteriores explicamos que las constelaciones desde Capricornio hasta Géminis estaban inclinadas hacia el norte. No hay contradicción entre estas declaraciones, las que dice ahora, y las declaraciones anteriores. La diferencia está en la definición de la palabra inclinado, lo que quiere decir noté, esa inclinación. En el presente contexto, el Rambam usa la palabra inclinado para referirse a la posición de la eclíptica a medida que pasa a través de estas constelaciones. ¿Está ubicada por encima o por debajo del ecuador? ¿Y cuál es el alcance de la variación con respecto al ecuador? Anteriormente, habíamos usado la palabra inclinado para referirnos a la dirección de la trayectoria del movimiento de las estrellas en el cielo. En las constelaciones de Capricornio a Géminis, a medida que las constelaciones se mueven en su órbita, se moverán hacia el norte. Por el contrario, en las constelaciones de Cáncer a Sagitario, a medida que las constelaciones se mueven en su órbita, se moverán hacia el sur. Ahí están los dos planos. La inclinación de las constelaciones puede ser observada por un observador cuidadoso con una brújula de campo. En la primavera y en el otoño, el sol sale por el este y se pone por el oeste. En el verano, es decir, cuando el sol está ubicado entre las constelaciones de Tauro a Virgo, sale por el noreste y se pone por el noroeste. Qué maravilloso. En el invierno, es decir, cuando el Sol está ubicado en las constelaciones de Escorpio a Piscis, sale por el sureste y se pone por el suroeste. A lo largo del año, estas constelaciones salen y se ponen en el lugar donde sale y se pone el Sol cuando está en estas constelaciones. Realmente es fantástico para los que somos principiantes como yo en todo esto, comprender un poco todo lo que estos fenómenos que nosotros cada mañana simplemente decimos, Marrabuma, Seja Hashem, Kulam Bejokma Asita, cuán grandes son tus obras, oh Akadosh Baruj Hu, todas las has hecho con sabiduría. Vaya, qué sabiduría. Dice entonces el alajá número 4, Umerosh Mazal Taleh, dice desde el comienzo de la constelación de Aries, y Adjilo Mazalot Lintot Meat Meat. Las posiciones de las constelaciones comienzan a inclinarse ligeramente y divergen desde el ecuador, o sea, se van separando en dirección norte hasta el comienzo de la constelación de Cáncer. Sartán se la llama como constelación también. Después nos dice, y Rosh Sartán Rajok me alacaba Yahvé, dice, por lo tanto, el comienzo de la constelación de Cáncer está aproximadamente a 23 grados y medio al norte del Ecuador, ya se desvió. Después, las constelaciones comienzan a avanzar lentamente hacia el Ecuador hasta el comienzo de la constelación de Libra, que se ubica en el Ecuador. O sea, como que van ascendiendo y luego se van nivelando hacia Libra, que es la parte norte.
Desde el comienzo de la constelación de Libra, las posiciones de las constelaciones comienzan a inclinarse ligeramente y divergen desde el Ecuador en dirección sur. Bien, o sea, pasamos al plano ahora sur, hasta el comienzo de la constelación de Sagitario. Y el comienzo, Sagitario, obviamente, se llama en hebreo, minutito, acaba de decir, at Rosh Mosnaim, de Rosh Mosnaim at Rosh Gedi. Gedi es el Sagitario, que es el animalito, ¿no? No sé cómo es el nombre. Eh, eh, el comienzo de la constelación Sagitario está aproximadamente a 23 grados y medio, al revés ahora, al sur del Ecuador. Después las constelaciones comienzan a avanzar lentamente hacia el Ecuador hasta el comienzo de la constelación de Aries. Otra vez comenzamos ese circuito. Bien, o sea, estuvimos viendo la constelación de Aries hasta Libra y desde pasando obviamente de Cáncer, que está más abajo, hasta que se va nivelando con Libra. Y después Sagitario, que empieza de más abajo hasta que se vuelve a equilibrar con Libra. Por lo tanto, dice Rambam, Rosh Taleb Rosh Kuznai, Pesabeba la Así entonces las órbitas diarias, al comienzo de el comienzo de la constelación de Aries, Taleb, el comienzo de la constelación de Libra, Mosnai, giran sobre el Ecuador. El Ecuador se llama en hebreo, para los que están aprendiendo el hebreo, Kav, la línea Amashve, que iguala. Bien, así que es muy interesante saber un poquitito los nombres de todo lo que nos habla el Rambam, porque en última instancia nos está mostrando todo lo que es ese conocimiento realmente increíble que tenían los Jajamim. Por lo tanto, cuando el Sol está colocado al principio de estas constelaciones, el Rambam quiere decir al principio de los equinoccios de primavera y de otoño, ahí estuvimos hablando recién, cuando es más o menos con respecto al Sol, por qué lado va a salir, eventualmente no estará inclinado ni hacia el norte ni hacia el sur, ni en Aries ni en Libra. Saldrá por el este y se pondrá por el oeste, y las horas diurnas y nocturnas serán iguales en todo el mundo, y por eso es el equinoccio. Está hablando el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Bien, como, bueno, ya ahora terminamos el otoño, estamos ahora en invierno, aquí en Israel, y en Sudamérica están en verano. Bien, pero estamos bien ahora para comprender todo esto que está trayendo como resumen. Dice la alajá número 6, por lo tanto, debes quedarles claro que cada uno de los grados en la esfera de las constelaciones está inclinado hacia el norte o hacia el sur, y que hay llegamos hasta 23 grados y medio, ¿no? Y que hay una medida específica para su inclinación. La mayor inclinación no será mayor de 23 grados y medio aproximadamente, como les decía. Muy bien. Dice el alajá número 7, y entonces ahora nos va a dar todas las inclinaciones, para que veamos la inclinación de la Luna. Lo siguiente representa la extensión de la inclinación hasta el Ecuador, desde el Ecuador, perdón, frente al número de grados en la esfera de las constelaciones, comenzando entonces por dónde? Por la constelación de Aries, Talé. Un punto ubicado en 10 grados en la esfera celeste estará inclinado 4 grados del Ecuador. Un punto ubicado en 20 grados estará inclinado 8, y un punto ubicado en 30 entre 11 grados y medio. Un punto ubicado en 40 estará inclinado 16 grados. En 50, 18 grados. 60 grados, 20 grados. Un punto ubicado en 70 grados, 22 grados. Y un punto en 80, 23 grados. Y un punto en 90 grados serán 23 grados y medio, que era el máximo, eventualmente, de inclinación que puede llegar a tener la Luna. El llamado número 4 dice, es decir, el comienzo de la constelación de Cáncer, de Aries hasta Cáncer. En estos 90 grados habremos pasado por las constelaciones de Aries, Tauro, Géminis, y hasta llegar a Cáncer. Bien, hicimos un ángulo recto. Qué bueno, maravilla. La alajá número 8 nos dice, Bimiyu ahadim beminyan. Si el número de grados también incluye unidades, debes calcular su grado de inclinación tomando un promedio entre las dos cifras, como se explicó con respecto a la determinación de la posición
del Sol y de la Luna. Esto lo vimos en los capítulos anteriores, y fue el capítulo 13 precisamente, capítulo 13 alajá 7 y el capítulo 15 alajá 7. Por supuesto que el material que estoy leyendo lo pueden sacar del estudio del Rambam diario de Chabad.org, y ahí tienen eventualmente las leyes que la pueden traducir del inglés o en español. Generalmente yo tengo traducción casi simultánea, y entonces podemos utilizar todo este recurso para poder Keshet, sí, Sagitario. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Grace. Bienvenida. Y entonces decíamos, el número de grados también incluye unidades. Debe calcular su grado de inclinación tomando un promedio entre las dos cifras, como se explicó con respecto a la determinación de la posición del Sol y la Luna. Muy bien, dice Keitzad. Pregunta Rambam, ¿cómo es esto? Dice, 5 grados estarán inclinados 2 grados. Si el número de grados en la esfera celeste es 23, la inclinación desde el ecuador será de 9 grados. Este mismo patrón debe seguirse siempre que se calcule un número que tenga tantas unidades como decenas. ¿Bien? Así que esto es muy, muy importante. Muy importante. Ahora bien, dice Rambam, dice, de manera que tú vas a conocer la medida de la inclinación de todos los grados de 1 hasta 90, podrás calcular el grado de inclinación de toda la esfera celeste según el método del cálculo explicado con respecto a la latitud de la Luna. Y esto obviamente también forma parte del capítulo 16, que ya hemos pasado, si bien no lo hemos visto con detalle. Porque si el número está entre 90 y 180, el número debe restarse de 180, como lo vimos también es decir, 110 grados tiene el mismo grado de inclinación que 70, porque el ángulo de inclinación procede de un arco equilibrado con 90 grados como su centro. Bueno, esto se entiende desde el punto de vista ya de la matemática. Si el número está entre 180 y 270, se debe restar 180 del número. Si el número está entre 270 y 360, se debe restar el número de 360. Después de haber hecho estas restas, sabrás el grado de inclinación del resto, porque es el grado de inclinación de los números mencionados previamente sin ninguna suma o resta. Bien, bueno, la alajá número 10, yo no voy a entrar ya en los detalles, eventualmente quisiera pasar revista a este Rambam como para poder rendirle tributo por todo lo que supo escribir. Si deseas saber el número de grados en que la posición de la Luna se desvía del ecuador hacia el norte o hacia el sur, debes seguir este procedimiento. Por eso le preguntaban el Betadín hacia dónde había visto la Luna, más al norte, más al sur, etc. ¿No? Miren qué excelencia, la mirada simple de un hombre como yo, eventualmente, y después los sabios, ellos sabían por qué se producían todos esos movimientos. Si deseas saber el número de grados en que la posición de la Luna se desvía del ecuador hacia el norte o hacia el sur, debes seguir este procedimiento. Calcular la inclinación del grado en la esfera celeste, que será la posición verdadera, y ver si su inclinación es hacia el norte o hacia el sur. Luego, calcula la primera latitud de la Luna y vea si está al norte o al sur. Si la latitud de la Luna y la inclinación de grado en la esfera celeste donde se encuentra tienen la misma dirección, entonces deben sumarse. ¿Por qué deben sumarse? Por ejemplo, si ambos están al norte, la latitud de la Luna hará que aparezca más al norte que la constelación en la que se encuentra su verdadera posición. Eso es lo que está diciendo. Se tienen que sumar y por lo tanto va a estar más al norte de la constelación. Muy interesante. Si están en direcciones diferentes, es decir, uno está al sur y otro al norte, la cifra más pequeña debe restarse de la más grande. El resto es la distancia angular de la Luna desde el ecuador hasta la dirección en la que estaba inclinada la figura más grande. Bueno, muy bien. La alajá número 11 dice muy bien. ¿Qué está implícito en todo esto? Digamos, estamos tratando de calcular el grado de inclinación de la Luna desde el ecuador en la noche del avistamiento, quiere decir la noche que se puede ver la Luna, el segundo día del mes de Iyar de este año. Ven, como dice, el segundo día, cuando me preguntaba el otro día, la señorita Tamar, el segundo día se puede avistar. La noche de los Jodes no se avista nada, pero el segundo día del mes de Iyar, está hablando ahora de este año, del
cuando Rambam está escribiendo la obra, y está establecido que el ángulo en la esfera celeste es el que se encontraba la luna en el 19º grado de la constelación de Tauro. Así su inclinación hacia el norte será aproximadamente de 18 grados. 18 grados. En realidad, la cifra real es unos minutos más grande, pero de todas maneras va dando una idea de general, 18 grados en general. La latitud de la luna es de aproximadamente 4 grados al sur. ¿Qué significa que es 4 grados al sur? En realidad la cifra real es unos minutos más, entonces es unos minutos menos. Pero está redondeando el Rambam, ¿no? Después de restar la cifra menor de la mayor, la posición de la luna será de 14 grados al norte del Ecuador, porque la cifra mayor es de 18 grados al norte, donde se ubicaba la verdadera posición de la luna. Todas las fases de este cálculo son aproximaciones y no son exactas. Lo digo al principio, porque no tienen ninguna consecuencia con respecto al avistamiento. La luna se va a ver igual. Dice el alajá número 12, si desea saber la dirección en la que la luna parece estar inclinada cuando se ve, se rige por los siguientes principios. Calcule la distancia angular de la luna desde el Ecuador. Si está ubicado en Ecuador por dentro de los 2 o 3 grados de norte a sur, aparecerá hacia el oeste y su media luna parecerá apuntar hacia el este. Está bien, la media luna va a apuntar hacia el este y estará hacia el oeste, aparecerá. Interesante. Dice el alajá número 13. Dice, si la luna está inclinada hacia el norte del Ecuador, aparecerá en el noroeste y su media luna parecerá apuntar hacia el sureste. Muy, muy importante porque todos estos son gráficos que Rambam tiene delante de sí. Si la luna está inclinada hacia el sur del Ecuador, aparecerá en el suroeste y su media luna parecerá apuntar al noreste. En la medida de la distancia de la luna desde el Ecuador, su inclinación aumentará. Entre las otras dimensiones del examen de los testigos está la pregunta: ¿a qué altura en el cielo apareció la luna? Eso le preguntaban a los testigos que venían al Betadín. Este factor puede ser determinado por el arco de mira. Si el arco es corto, la luna aparecerá cerca de la Tierra, y cuanto sea largo, aparecerá muy por encima de la Tierra. La longitud del arco de observación determinará la altura a la que la luna aparecerá sobre la Tierra para los testigos. Y esto también es importante, ¿no? Que ella te reía. O sea, es el más, el arco de la mira. Y por eso termina entonces el Rambam aquí con la alajá número 16. Harei Be'arnu, así hemos explicado todos los cálculos necesarios para el avistamiento de la luna y el examen de los testigos, para que todo sea comprensible para los hombres de entendimiento, y no les falte conocimiento de ninguno de los caminos de la Torah. Importante. Por lo tanto, no se aventurarán a buscarlo en otros textos. Es interesante, ¿no? Lo yeshotetule bakesha jarea bisfarim ajarim. Buscad en el libro de Dios, leedlo, nada de esto faltará. Dice el profeta Yeshaya, Dirshu me'al sefer Hashem ukera'u achat me'ena lo needara. Qué maravilloso. Buscad en el libro de Hashem, leedlo, kera'u achat me'ena lo needara. Nada de esto os habrá de faltar, dice el profeta Yeshaya. Con esta alajá, el Rambam explica uno de los motivos para la inclusión de esta sección en el Mishneh Torah. ¿Para qué? Para que un estudiante serio no tenga que recurrir a otros textos, particularmente a los de la comunidad científica gentil, para obtener este conocimiento. De esta manera afirma uno de los propósitos del Mishneh Torah, declarados en la introducción, proporcionar un texto que incluya todas las dimensiones de la ley judía. Ese es el objetivo básicamente del Rambam, obviamente. Y Baruch, como dice aquí, Berich Rahamana de Sayan, dice: bendito Dios que nos ha ayudado a terminar con las leyes de Kirush Jodes. Y como ustedes van a ver aquí, ya que estamos ahora ingresando en la dimensión del mes de Tebet, vamos a empezar a estudiar las leyes de los ayunos. Y que tienen, obviamente, aquí tenemos varios capítulos, 5 capítulos en total,
eh, sobre todo lo que representan las leyes de los ayunos. Y enseguida les voy a explicar una introducción, así la próxima semana vamos a comenzar con eso, pero antes quisiera referirme obviamente un poquitito a toda esta mega obra del Rambam, que es el Mishneh Torah, del cual ya estamos llegando al final casi de este texto, de este libro, que es el libro de Sefer Zemanim, justamente después de los Ta'aniot. Creo que vendrán las leyes de Hanukkah y de Purim. Si no me equivoco, Megilá y Hanukkah. Sí, exactamente. Así que vamos a tener también un recorrido muy, muy particular. Decía un poquitito acerca de todo lo que representa el tema de Kiddush HaChodesh. Explicábamos durante Hanukkah, eventualmente, cómo los griegos sabían con tanta exactitud, eventualmente, el recorrido del año judío. Y sabían cómo el pueblo de Israel se manejaba eventualmente, su motor pasaba precisamente por el Rosh Hodesh. Entonces el Rambam entiende que no solamente Rosh Hodesh es el motor inicial de todo lo que es el calendario judío, sino que es también el ente participativo de toda una comunidad, en donde la autoridad rabínica y el pueblo se ponían a la par. Y eso obviamente es muy significativo. Y por eso 19 capítulos le dedicó a Kiddush HaChodesh, cuando los primeros capítulos tenían que ver todo con el escenario del Betadín de Jerusalén y los testigos y cómo se consagraba el mes, etcétera. Todo un escenario que hoy por hoy, obviamente, el calendario fijo ya forma parte de un relato ilustrativo. Pero todo lo que sigue desde la mitad del Ilhot Kiddush HaChodesh que estudiamos hasta el final, tiene que ver con todas cosas técnicas que en última instancia nos asombraron de tanta sabiduría, de tanta capacidad de poder transmitir el Rambam a toda su gente, eventualmente, este escenario del conocimiento. Bueno, vamos a comenzar la semana próxima, con favor de Dios, las leyes de Ta'aniot, las leyes de los ayunos. Las leyes de los ayunos, dice Rambam, explican los comentaristas, perdón, de Rambam, que están explicadas en el Tratado de Ta'anit de la Gemara, están basadas sobre una mitzvah general de la Torah, que en todos los tiempos donde tengamos, Dios nos permita, tzará y netzuká, angustias, y estemos en un sentido de opresión, y en un sentido de realmente de temor, entonces es un deber para el pueblo de Israel invocarlo a Dios, rezarle a Dios. Los Jajamín, por ejemplo, establecieron que en tiempos de tantas desgracias, de tantas angustias, había que también ayunar y a partir de ese ayuno implorar en la plegaria, y no solamente eso, sino también Utekatem Bahatzerot. Había que tocar también las trompetas hasta que desde los cielos se pudiera encontrar un reparo para con el pueblo de Israel y que la desgracia eventualmente pasase. Dice, todas estas conductas se hacían obviamente con un objetivo, no para buscar una respuesta inmediata del cielo, sino sobre todo para buscar una respuesta inmediata interior, que era despertarnos nosotros como individuos para la Teshuvah. Porque a partir de todos esos elementos, de todas las acciones que hacíamos, reconoceríamos, dice, que todas las desgracias, todos los destiempos y los contratiempos que estaban ocurriendo, no eran una casualidad, no eran circunstancias de la naturaleza, sino que algo pasaba porque algo pasaba en nosotros y por lo tanto teníamos que producir ese tikkun amasi, teníamos que producir esa corrección eventualmente de las acciones. Cuando acontece una desgracia, Dios nos permite sobre la comunidad, el Betadín decretaba un ayuno, como escuchamos y estudiamos. Y de acuerdo al grado de desgracia, obviamente se establecía quiénes serían los que participarían en ese ayuno, ya sea o toda la comunidad o solamente la comunidad local.
donde pasó la desgracia. También para con el individuo, si uno se pregunta, que había sufrido una desgracia, también él tiene la posibilidad, inclusive está ordenado, que haga un ayuno personal. Los motivos para los ayunos son realmente múltiples y en general representan todas situaciones apremiantes que han pasado naturalmente. Por ejemplo, desgracias, epidemias, daños, destrucción. Dice, porque todas estas manifestaciones naturales no vienen, obviamente, de todo lo que representa la mano del hombre. Y entonces, en este caso, ¿qué es? El hecho de robar, de hacer la guerra, etcétera. Y por lo tanto, para la Mishnah ocupa un escenario central el tema de los ayunos, el momento de la cesación de lluvias. Que ahora, Baruch Hashem, hemos tenido lluvias profusas y grandes, estaban hablando de sequía. Y entonces, obviamente, vamos a ver todos los ayunos que se hacían en tiempos de lluvia. Fuera de eso, fuera de los ayunos de tiempos de lluvia, están los ayunos como días que se determinaron como evocación, memoria de acontecimientos que pasaron en Israel en su momento. Están los 4 ayunos que bien conocen muchos de ustedes, que están relacionados con el Jurban Abayit, con la destrucción del primero y del segundo templo, y que están mencionados, por supuesto, en el profeta Zeharia. El ayuno del 4.º mes, Tamuz; el ayuno del 5.º mes, Av; el ayuno del 7.º mes, Tishrei; el ayuno del 10.º mes, Tevet. Y cada uno con su nombre. Asara Shiva Asar Betamuz, Tisha B'Av, Tzom Gedalia y Asara Tevet, así como se lo llaman. Y todos están relacionados con la destrucción del primer templo y también del segundo templo. Y también figura, por supuesto, el Ta'anit Esther, pero está separado el Ta'anit Esther, como explicábamos la semana pasada. Dice, a pesar de que en todos estos ayunos, todos poseen una dimensión de duelo, el Rambam establece que también ellos fueron mencionados para qué, para despertar en el seno del pueblo de Israel ese criterio de Teshuvah en la capacidad de poder recordar todo lo que he obrado negativamente y que eso ha producido obviamente tantas y tantas desgracias. Bien, eso es en principio todo lo que vamos a tratar de estudiar a lo largo de estos 5 capítulos del Tratado de Ta'anit. El primero de ellos nos va a hablar mitzvat aza'aka ve'ata'anit etzibur be'yachid. La mitzvah del clamor, del implorar con voz manifiesta, y el ayuno tanto comunitario como del individuo. Muy bien, hemos llegado entonces a terminar hoy Yeshar Kohajem. Que tengamos un mes espectacular, que podamos seguir estudiando, que podamos seguir incrementando nuestra capacidad de estudio y de amor a la Torah, que no es otra cosa que eso. Nuestro Shiur lo hemos hecho hoy en el día de hoy de Yunish Mató, de una de las personas que marcó a esta generación, que fue Rav Haim Druckmann Ben Meir, Nishmatot David Zora Haim, que ha dejado este mundo a los 90 años y en última instancia nos ha dejado un espacio vacío muy, muy importante, porque uno de los hombres que amó al pueblo judío, que amó la tierra de Israel, que amó la Torah, que amó al Todopoderoso, pero que amó por sobre todas las cosas al prójimo. Ishmatot Tzura Haim. Muchas gracias. Hasta los días que vienen. A todos los que están en Ra'anana, los invitamos para escuchar al Rav Daniel Oppenheimer de Zrat Hashem, está de Rav en Argentina, que está aquí en Israel y que el próximo jueves va a estar aquí en el Beta Midrash. No se va a transmitir por aire, así que los esperamos aquí desde recién en el Beta Midrash. Que estén muy bien. Gracias.
Muchas gracias a todos ustedes por vuestro tiempo. Nos veremos en la semana si Dios quiere.